Estamos con Carmen de Rosa de León Escribano, quien nos va a hablar acerca de un enfoque sistémico en las reformas del sector seguridad, seguridad humana, integral y democrática. Bueno, eh, primero hay que pensar cuál es el concepto de seguridad. Y seguridad de alguna forma es algo que no es tangible, es decir, en el sentido en que la seguridad es una percepción que tenemos y es cómo la persona se sienta, si se siente seguro o inseguro. Claro que en esto tiene que ver muchas cosas, tiene que ver el entorno político, el entorno criminal, donde la persona vive, las condiciones que tiene, pero quizás lo más importante en términos conceptuales es qué es lo que rige el concepto de seguridad desde la perspectiva del Estado. Este concepto de seguridad tiene que ver también y se va a construir alrededor de lo que es el objetivo u el objeto de la política de seguridad. En el pasado hemos tenido el concepto o el objeto de seguridad en torno al Estado, es decir, lo que era más importante era la seguridad del Estado. Y esto es lo que lleva a lo que consideramos una visión estatocéntrica de la seguridad. Esto quiere decir que lo que se va a defender es el Estado, las instituciones del Estado, y que es lo que va a privar en el concepto de seguridad. Si lo que tenemos como base es el Estado, entonces todo el aparato y todas las políticas van a ir orientadas a controlar al ciudadano para que el Estado sea un Estado, para que el Estado se considere que es un Estado protegido, que el Estado no va a tener amenazas y que no va a tener inseguridad en cuanto a la permanencia y a las instituciones que el Estado desarrolla. Aquí es donde podemos ver, por ejemplo, en el pasado que la policía, el ejército desarrollaron acciones para tener controlada la población y bajo la visión de lo que se llamó la doctrina de seguridad nacional, que fue planteada por Estados Unidos hacia la región latinoamericana, lo que llevó fue que la seguridad estuvo en manos del aparato de seguridad de los estados, sobre todo en el caso de Guatemala y de Centroamérica en el ejército, y el control y lo que se tenía que controlar era el ciudadano para defender los principios del Estado, que en aquel momento pues estaban acogidos bajo una ideología que era la ideología o se estaba defendiendo de lo que se consideraba el comunismo, porque estamos hablando del momento histórico en el cual hay dos bloques que se están peleando a nivel mundial y que vienen a ser pues las repúblicas soviéticas y Estados Unidos y el bloque europeo. Entonces estamos bajo una ideología que lleva a los estados a defenderse o intentar que no penetre esa ideología en los estados y por lo tanto va a utilizar el aparato de seguridad para tener este control. A esta concepción que se tuvo, sobre todo cuando había, digamos, estábamos en esta polaridad mundial, se le conoció entonces como no solo doctrina de seguridad nacional, sino también esa visión estatocéntrica que iba orientada a que ideológicamente se pudiera controlar a los ciudadanos para que no atentaran contra la figura del Estado. A eso debemos pues lo sucedido en el pasado en Guatemala, a una represión contra el ciudadano, no solo en Guatemala, sino en América Latina y en varios países del mundo, donde aquí se estaba, o se estaba con una ideología o se estaba con la otra, se estaba con un bloque o estaba con el otro, y cualquiera que se pensara que era sospechoso de tener una ideología que el Estado no simpatizaba con ella, pues era considerado enemigo del Estado. Este es un concepto que se va a anidar durante esta lucha de los bloques ideológicos y de la Guerra Fría, que fue como se le conoció históricamente. Y entonces aquí es donde se determina que un ciudadano puede ser enemigo del Estado si no piensa como el Estado quiere que piense. Esto va entonces a, digamos, si se tiene como objetivo defender al Estado, si hay un enemigo del Estado que puede ser el mismo ciudadano,
Entonces los aparatos de seguridad se van a desarrollar para darle esa certeza al Estado de que nadie va a atentar contra él y por lo tanto se conforman en un Estado represivo y en fuerzas de seguridad y del orden represivas. En un momento determinado, cuando cae se cae el muro de Berlín y se rompe o termina la Guerra Fría, entonces empezamos a ver que hay un abordaje de la seguridad en una forma diferente. ¿Y cuál es la razón, digamos, o cómo se transita de ese concepto de estatocéntrico y de la securitización de todo el aparato del Estado para defender al Estado, hacia un concepto donde el hombre, la persona, es la persona humana, es el objeto de la seguridad. ¿Esto qué quiere decir? Que se va a un concepto antropocéntrico, a una visión antropocéntrica de la seguridad, y entonces en torno a eso ya cuál es el bien a defender. Ya el bien a defender es la persona, sus derechos, las personas más vulnerables de la sociedad, y eso implica todo un cambio en el concepto de seguridad y también por lo tanto debería ir acompañado de un cambio en la institucionalidad de la seguridad. Entonces aquí es donde empiezan a surgir diferentes conceptos. Quizás el primero que surge es el concepto en los acuerdos de paz, que se le llama la seguridad integral. Esta seguridad integral, tal y como los acuerdos de paz plantean, es sobre todo en el acuerdo de fortalecimiento al poder civil y papel del ejército en una sociedad democrática. Ahí lo que desarrolla es dice que la agenda de seguridad está basada en un concepto ampliado, por eso se le habla de seguridad ampliada, que plantea que la paz firme y duradera requiere el respeto de los derechos humanos, el carácter multiétnico, pluricultural y multilingüe de la nación guatemalteca, el desarrollo económico del país con justicia social, la participación social y por ende el orden constitucional democrático. O sea, este concepto de seguridad nos lleva a un concepto basado en la persona, sus derechos, sus necesidades y el respeto a los diferentes ámbitos de la persona. Entonces, implica que el Estado debe desarrollarse en torno a brindar a la persona no solo, digamos, lo que es la seguridad personal o la seguridad o los derechos, digamos, la propiedad de los bienes, a garantizar la seguridad personal o física de la familia o las personas, sino también va más allá hacia el ámbito de los derechos. Es decir, se considera seguridad no solo el ámbito estricto que se conocía antes de seguridad física, sino se va a considerar seguridad a todo el entorno de la persona. Entonces, esto, bueno, y en los acuerdos de paz son muy claros después de esta definición de asignar roles, y por eso se llama reforma al sector seguridad. O sea, los acuerdos de paz para nosotros son la base de la reforma al sector seguridad en Guatemala, porque le está asignando roles específicos a las entidades del aparato de seguridad del Estado, es decir, define que el ejército se encarga de la defensa externa de las fronteras, de garantizar la integralidad del territorio, y la policía es la que se tiene que encargar entonces del trabajar para garantizar la seguridad de la población. Aquí hay bastantes elementos que habría, y porque me gustaría insistir, porque muchas veces en Guatemala no tenemos claro cuál es la diferencia entre una seguridad que pueda ser brindada por el ejército y una seguridad que pueda ser brindada por la policía. En términos doctrinarios, el ejército está concebido y está capacitado para defender el territorio nacional. Cuando vemos una guerra, pues el ejército se utiliza para defender la soberanía nacional, para atacar al enemigo, para ser muy eficiente en exterminar al enemigo o en defender al país,
mientras que la policía, su desarrollo institucional y su formación está orientada a defender los derechos del ciudadano. Por eso es casi imposible pensar que un ejército pueda hacer seguridad ciudadana. Un ejército lo que hace es defensa del territorio, es atacar al enemigo, mientras que la policía lo que hace es defender los derechos del ciudadano, trabajar con el ciudadano y garantizar que la persona tenga sus derechos satisfechos. Aquí es donde es bien importante tener claro las funciones de las instituciones, igual que cuál es la función del Ministerio Público, cuál es la función del organismo judicial, porque no se puede poner a un cuerpo que ha sido capacitado para atacar y para enfrentar el enemigo. Y tenemos el caso muy claro de lo que sucedió hace unos años en Sololá, cuando una manifestación se encuentra con un grupo del ejército y estos disparan sin ni siquiera mediar o sin siquiera respetar los derechos de los manifestantes. Cuando la policía, sin embargo, todos los días trabaja con los manifestantes, hay procesos de mediación, hay procesos de diálogo, y jamás un policía va a utilizar el arma en primer momento. El policía siempre tiene la consigna de que el arma es lo último que se utiliza y solo en caso de que atente contra la vida de otro ciudadano o del mismo policía. Y mientras que el ejército lo primero que va a hacer es atacar al blanco o al enemigo. Entonces, estas concepciones diferentes sí hacen una diferencia en el momento en el cual están brindando esa seguridad al ciudadano. Y por eso es muy importante respetar los ámbitos de actuación. Y si hay un proceso de debilidad institucional, por ejemplo en la policía, lo que hay que hacer es pedir el fortalecimiento de la policía, tener una policía democrática y tener una policía que va orientada al ciudadano, en lugar de estar metiendo al ejército a hacer temas que no le competen y donde se pueden generar problemas. Entonces pasamos de este concepto de seguridad integral que los acuerdos de paz definían y que además entonces también definían los roles del aparato de seguridad, y lo que vamos a tener es y digamos más o menos en esa misma época empieza un proceso. Estamos hablando más o menos, en el año 95, los acuerdos de paz se firmaron en el 96, pero el acuerdo para el fortalecimiento del poder civil había estado preparado más o menos en el año 95 por ahí. Coincidentemente entonces también se entra a una reconceptualización de la seguridad en Centroamérica. También estamos hablando de la época histórica, donde en lugar de hablar de los países enfrentados o los países que se están, defendiendo fronteras, tenemos muchas guerras que causaron problemas en Centroamérica bajo este nuevo concepto de seguridad, no el concepto de seguridad de defender a los estados y que entonces, por lo tanto, yo estoy separada del otro estado y mi tema es, o mi objeto es defenderme del otro estado. Sí, entonces entran a lo que se conoce como un concepto cooperativo, es decir, la seguridad es un problema de todos, la seguridad es un problema, la seguridad tiene este concepto, otra vez volvemos a encontrar este concepto basado en la persona, y donde ahí también plantean varios aspectos que, que primero empieza el Tratado Marco planteando la primacía del poder civil. ¿Esto qué quiere decir? La primacía del aparato político, la primacía de la seguridad ciudadana en manos de una policía civil y el principio de subordinación de las Fuerzas Armadas a las autoridades civiles, sobre todo pensando que veníamos de una etapa en la cual había habido golpes militares en la mayor parte de los estados, donde las elecciones no eran libres ni eran democráticas. Entonces también este concepto de los principios de lo que se habla del modelo centroamericano de seguridad democrática, se habla entonces también de del diálogo
del fortalecimiento del poder civil, limitación del papel de las Fuerzas Armadas, y también digamos, el papel de la sociedad, el respeto a los derechos humanos. Es decir, volvemos a encontrar que va más a la seguridad, digamos, dice, la seguridad democrática es integral e indivisible. La solución de los problemas de seguridad humana en la región responderá, por tanto, a una visión comprensiva e interrelacionada de todos los aspectos del desarrollo sostenible en sus manifestaciones políticas, económicas, sociales, culturales y ecológicas. La seguridad democrática es inseparable de la dimensión humana. El respeto a la dignidad esencial del ser humano, el mejoramiento de su calidad de vida y el desarrollo pleno de sus potencialidades constituyen requisitos para la seguridad. Es decir, nuevamente vemos que se sale del ámbito de la seguridad dura y va a la seguridad de la persona, al derecho de las personas y sobre todo a las condiciones. Entonces ahí hablan, por ejemplo, se considera que la pobreza, la extrema pobreza y la seguridad, o sea, la estabilidad democrática pueden ser amenazas a esa seguridad. Es decir, ya no está hablando de la persona como amenaza frente al Estado, sino a las condiciones de pobreza que pueden ser limitantes para el desarrollo de la seguridad. Y entonces nos vamos que también más o menos en ese momento pues estaba la agenda o sea, en Naciones Unidas también empieza a acuñar el concepto de seguridad humana, por eso realmente son muy compatibles o son parte del mismo concepto. Entonces la seguridad humana en términos generales lo que plantea es que hay dos dimensiones de la seguridad. Estar libre, es lo que, digamos, el resumen es, la seguridad humana es estar libre del miedo y libre de las necesidades. Entonces, aquí estamos hablando de un concepto, o sea, libre del miedo porque nos va a llevar a todo el eje de la preparación de las fuerzas de seguridad del Estado para defender a la persona, porque también no solo, digamos, en el ámbito de prevención, en el ámbito de combate al crimen, ese es estar libre del miedo. Yo voy a garantizar que mi ciudadanía no tenga miedo de circular en la calle, no tenga miedo de estar en su casa, ni en el trabajo, ni en el transporte público, y estar libre de las necesidades. Aquí lo que estamos hablando es que hay un concepto de la seguridad humana, va a tener varias dimensiones, donde está la seguridad económica, la seguridad alimentaria, la seguridad de la salud, medioambiental, personal, la seguridad comunitaria y la seguridad política. Es decir, plantea una serie de dimensiones. ¿Cuál es, digamos, ahora el dilema que nos enfrentamos con este concepto de seguridad? Que es tan amplio que a veces las agendas de desarrollo se van a mezclar con la agenda de seguridad. ¿Por qué? Porque está planteando el desarrollo económico, social, ambiental de la comunidad como parte de la seguridad humana y a veces eso puede causar problemas por la amplitud de la visión. Sin embargo, es como volvemos, digamos, como resumen, es lo que nos va a dar esa visión antropocéntrica de la seguridad, es decir, la seguridad está basada en la persona, sus necesidades y la necesidad de desarrollo digno, y eso es lo que nos debe guiar para que las instituciones entonces, tanto la policía, el ejército, el ministerio público, es decir, el organismo judicial, su papel debe ser garantizar esos derechos de la persona y estar orientada a que el bien a defender es la persona y no en ninguna otra, ni instituciones, ni aparatos del Estado, ni otras, otras intereses. El objetivo primordial en este caso es defender a la persona.